Hechos capítulo 12, vamos a leer del versículo 6 al versículo 11. Hechos capítulo 12, del versículo 6 al versículo 11, y vamos a estar hablando acerca de una liberación sobrenatural, acerca de Pedro, y lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Todos? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pueden tomar asiento. Y qué historia. Creo que tenemos varias historias en las cuales nosotros pudiéramos decir: esta es una de mis historias favoritas. Pero yo creo que en el Nuevo Testamento, aquí en el libro de Hechos, la historia de Pedro y de cómo Dios rescata, libera, saca de la cárcel a Pedro, la manera en que Dios lo hace es de una manera extraordinaria. ¿Qué está pasando? Dice la Biblia, y fue la clase y la predicación de la semana pasada que vimos con el hermano Abraham, en donde 16 soldados están cuidando a Pedro para que no se escape. Ellos bien saben que Pedro, hay mucha posibilidad de que él escape. Por alguna razón no dejaron a uno o a dos, sino que tenían a 16 soldados. Ellos dijeron: de esta manera y de esta forma, Pedro no se va a escapar. Herodes, en estos primeros 5 versículos, ya había matado. ¿Está muy alto o está bien? ¿Está bien? Levanta la mano si está bien. Ok, muy bien. Muy bien, dice los que no escuchan, ¿verdad? Pastor, súbale más, pero ok, creo que estamos bien. Lo que había pasado del versículo 1 al versículo 5, Herodes ya había matado a espada a Jacobo. Ya Jacobo había muerto. Ahora, ¿pudo Dios haber libertado a Jacobo? Sí, Dios pudo haber traído libertad a Jacobo, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios no liberó a Jacobo y a Pedro sí lo liberó? ¿Por qué a uno no le da de su ayuda y al otro sí lo ayuda? ¿Por qué, si Jacobo estaba sirviendo a Dios y en el momento en que Jacobo está viendo aquí hay una espada, en el momento en que Jacobo está viendo la espada venir hacia él, yo me imagino que Jacobo está pensando: Señor, tú sabes cómo yo te he servido, ¿por qué no me das libertad? Pero ¿por qué Dios no liberó a Jacobo? ¿Sabes cuál es la respuesta? Solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe. Y solamente Dios tiene un plan. Dios tiene un plan perfecto en la vida de Jacobo, y Dios tiene un plan perfecto en la vida de Pedro. Dios pudo haber liberado a Jacobo, o Dios pudo haber hecho que Pedro muriera. Porque dice ese primer versículo, versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, no lo iba a liberar,
sino al día siguiente Herodes lo iba a sacar públicamente al pueblo, lo iba a presentar, se iban a burlar de él, y Herodes iba a preguntar al pueblo cómo lo podemos matar. ¿Qué es lo que podemos hacer para matarlo y terminarlo? Herodes necesitaba el favor del pueblo. Herodes necesitaba puntos. Herodes necesitaba que el pueblo lo quisiera más. Y si la manera en que él podía encontrar el favor del pueblo era matando a los cristianos y a los discípulos del Señor, entonces así lo iba él a hacer. Y Pedro pudo haber terminado muerto y Jacobo pudo haber terminado vivo. Pero Dios en su plan, Dios en lo que él sabía cómo él iba a ejecutar todo esto, lo decide así. Él dice: ¿sabes qué, Jacobo? Yo te amo tanto que yo quiero tenerte aquí en mi presencia. Y una vez que tú estés aquí en mi presencia, tú ya no vas a querer regresar. Ya no vas a querer estar allá en aquel mundo, entre comillas, cruel, ¿verdad? Porque algunos piensan, oh, mundo cruel. Pero creo yo que cuando Jacobo muere e inmediatamente ahora está en la presencia del Señor, ahora Jacobo ya no está diciéndole al Señor: Señor, mira, tanto yo te he servido. Él está diciendo: Señor, ¿por qué no me trajiste antes? Amén. Señor, ¿por qué no me trajiste un año antes, 2 años antes, cuando iba a morir de esto o iba a morir de estas otras cosas? Señor, ¿por qué no me trajiste antes? Y aquí está Pedro, y Pedro vive, pero después, más adelante, cuando Pedro muere, yo me imagino que Pedro dijo: Señor, ¿por qué cuando después de que muere Jacobo, por qué no me llevaste a tu presencia? Y Dios dice: sabes, es que yo tenía otras cosas preparadas para ti. Las cosas que el Señor tenía preparadas para Pedro no eran cosas de manera egoísta. Muchas veces decimos: Señor, dame más vida, porque tengo que hacer esto para mí, esto para mí, esto para mí, esto para mí y esto para mí. Y a veces somos muy egoístas en nuestra vida. Dios dice: ¿sabes qué? ¿Por qué no te traje a mi presencia? ¿Sabes por qué te doy un poquito más de vida? ¿Sabes por qué quiero que sigas vivo? Porque quiero que no seas egoísta, quiero que me sirvas. Quiero que hagas algunas cosas para mí. Quiero que me sirvas y ganes algunas más personas con el evangelio. Hay gente en Puebla que aún necesita escuchar. Hay gente en otros lados que aún necesitan escuchar. Pero a veces le pedimos al Señor: Señor, dame unos días más, pero para gastar en nuestros deleites y pecados. Dice Santiago: pedís, pero pedís mal. La primera cosa que vemos acá es Pedro durmiendo. Versículo 6, vean lo que dice ahí. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿qué estaba haciendo? Pedro estaba durmiendo. Como que le gustaba mucho a Pedro dormir. ¿Se acuerdan allá en Hechos capítulo 10? ¿Qué estaba haciendo Pedro en Hechos capítulo 10? A ver. Dormido, ¿verdad? Vamos a ir a Hechos 10. Hechos capítulo 10. Estaba orando, pero también, ¿verdad? Había subido para dormir. Versículo 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora ¿qué? Sexta. Tenían varias horas para orar. ¿Y qué pasó? Cuando estaba orando, de repente, como a muchos nos pasa, se quedó medio dormido. Empezó a ver unos sueños, unas visiones de parte del Señor. Y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y él dijo: no, Señor, ¿cómo es que voy a hacer esto? Y entonces viene otra vez el Señor y le dice: Pedro, mata y come. Y él dice: no, Señor, no lo puedo hacer. Y nuevamente otra vez Dios le dice: Pedro, mata y come. Y finalmente Pedro entiende que era el Señor. Le dice el Señor: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro no está dispuesto a hacer eso. Ve lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16 y versículo 25. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himnos a Dios y los presos que estaban haciendo oían. Pablo estaba en la cárcel y a medianoche estaba ¿qué? Cantando al Señor y estaba despierto. Pedro, dice la Biblia que estaba dormido. ¿Por qué estaba Pedro dormido? ¿Será que Pedro estaba descansando en el Señor? ¿Será que Pedro, después de tantos golpes, ya no podía estar despierto y finalmente dijo, bueno, me voy a quedar dormido? ¿Será que Pedro necesitaba orar? Y creo que cuando estamos nosotros algunas veces en angustia, en desesperación, estamos encarcelados. Acabo de escuchar que Jacobo lo acaban de matar. Yo creo que la noticia de Jacobo que había muerto había llegado a oídos de Pedro. Las noticias, aunque no tenían teléfono, ni celular, ni internet, las noticias llegaban rápido. Me sorprende cómo las noticias llegaban rápido. Y quizás Pedro aún estaba en la misma cárcel en donde había sido encarcelado Jacobo. Y entonces, si a Jacobo lo matan y Pedro ha escuchado, yo creo que me hubiera quedado orando toda la noche. Pregunta, ¿cuántos hubieran quedado orando toda la noche si sabes que vas a morir? Unos que otros. ¿Cuántos hubieras dicho, me voy a dormir? Okay, uno que otro, como que no estamos muy convencidos, pero Pedro estaba dormido. Si se necesitaba que alguien estuviera orando por su libertad, ¿quién era? Yo creo que era Pedro. Pero Pedro, vamos a ponerle el pastor Pedro, estaba ¿qué? Dormido, mientras la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Orando. Amén, estaba orando. La iglesia estaba orando. En la Biblia encontramos algunas personas que sí se quedaron dormidos. Por ejemplo, Jonás. Si ustedes se acuerdan cuando viene el capitán de la nave y se acerca ya en Jonás 1:6 y le dice, ¿qué tienes? Dormilón. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros. Ahora Jonás, ¿por qué se queda dormido? Porque Jonás está escapando de Dios. Y piensa Jonás que para escapar de Dios y escapar de sus circunstancias en las que él estaba, y él no quería ir a predicar, él no quería llevar el evangelio, él pensó que una manera para no llevar el evangelio era quedándose dormido. ¿Sabes qué, hermano, hermana? El que tú te quedes dormido no te va a liberar de tus responsabilidades. El que tú te quedes dormido no va a provocar que lo que Dios quería para ti, que Dios diga, bueno, pues no quieres, está bien, te voy a dejar solo, sino Dios aún quiere que tú le sirvas, aún cuando tú te quedas dormido los sábados en la mañana, amén. Aun cuando cerramos nuestros ojos, escondemos nuestra cabeza en la tierra como un avestruz y decimos, ya con esto todo se va a acabar. ¿Sabes qué? Para Jonás no se acabó todo. Dios tenía preparado una ballena y lo lanzan al mar. Y bueno, conocemos la historia de cómo finalmente después Jonás despierta, vuelve en sí y dice, ok, Señor, está bien. Estaba tratando de evitarte, pero ya veo, Señor, que no me dejas. Voy a ir y predicar tu palabra. El quedarnos dormidos no me libra de mis responsabilidades. ¿Quién más se quedó dormido? Recordamos a Sansón, que se queda dormido. ¿Por qué? Porque Sansón estaba dejando a Dios y Dios estaba a punto de dejar a Sansón. En cuanto a Sansón, él estaba sobreconfiado. Él pensaba, bueno, finalmente le voy a decir a Dalila, porque ya Dalila le estaba tratando de sacar la verdad en qué consistía su fuerza. Y Sansón estaba muy confianzudo, pensando, ok, si yo le digo en dónde está mi fuerza, nada me va a pasar. Yo creo que quizás no es esta
este jueguito del nazareato, sino quizás yo realmente sí estoy fuerte. Quizás yo realmente sí puedo contra los que me van a atacar. Yo realmente sí voy a poder contra Dalila. Pero ya Dios lo iba a dejar y lo había dejado, y Sansón estaba dejando a Dios pensando que sus fuerzas mismas, las que él tenía, le iban a ayudar. Y dice entonces que Dalila le dice en Jueces 16:20: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño, estaba soñando. ¿Cuántos de ustedes cuando duermen sueñan? ¿Cuántos sueñan? Ok. ¿Cuántos no sueñan? ¿Cuántos nunca sueñan? Muy poquitos. Mi esposa no sueña, hermana Trini, ¿va? Mi esposa no sueña. Pero yo casi todos los días, hoy me levanté y dije, tuve un sueño y a ella no le gusta. Voy a abrir una cuenta de TikTok a contar mis sueños, si alguno de ustedes quiere entrarle, ¿verdad? Broma, estoy bromeando, pero algo tengo yo que hacer con mis sueños. Ok, entonces Sansón estaba soñando, y esta mujer se atreve a despertarlo de su sueño. ¿Cuántos piensan que es pecado despertar al marido en su sueño? ¿Nadie? ¿Una? ¿Ok? Nada más una. Esperaba más hombres, ¿verdad, pastor? A mí mi esposa siempre me espera. Y yo creo que es pecado, ¿verdad? Si yo estoy soñando y estoy durmiendo, déjame dormir, aunque yo esté roncando. Déjame dormir. Ok. ¿Escuchaste, mujer? No está, ¿verdad? Por eso digo eso. Ok. Entonces Dalila, una mujer despiadada, porque está despertando aquí a su marido Sansón cuando está durmiendo. Eso es muy cruel. Y luego le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces Jonás está tratando de escapar de Dios. Sansón está pensando que él puede vivir su vida sin Dios, y se ha alejado de Dios y Dios se aleja de él. Pero hay alguien más que se duerme. Mateo 8:23. ¿Quién será? ¿Alguien puede pensar quién se durmió en Mateo 8:23? Jesús, pero ¿por qué se durmió Jesús? Mateo 8:23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él ¿qué? Dormía. Él dormía. ¿Por qué está durmiendo? Bueno, en parte él es el creador del universo. En parte es, yo creo, porque él está descansando en Dios. Él tiene un plan para los discípulos. Los discípulos no saben qué hacer, no saben qué está pasando. Ellos están viendo esta tempestad, y al ser algunos de ellos marineros experimentados, con experiencia, y ven esta tormenta, ellos están pensando: esta tormenta nos va a acabar. Esta tormenta, vamos a morir en esta tormenta. Y van y buscan al Señor Jesús, y está durmiendo. Y eso es clave para que el Señor Jesús les haga ver a ellos que Él está en control aún de la más grande tempestad. Y cuando nosotros estamos en la barca y Jesús está en mi barca, ¿sabes qué? Dios tiene control. Dios tiene control, y eso nos debería de alegrar. Entonces, la primera cosa que vemos acá es que Pedro está durmiendo, está dormido. La segunda cosa que vemos aquí, vemos que Pedro está siendo dominado. Regresando a Hechos capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Pero en el versículo 4 nos dice que hay 16 soldados alrededor. Versículo 6, vean lo que dice ahí.
Versículo 6, Pedro estaba dormido entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Los guardas estaban custodiando la cárcel, estaba siendo dominado, estaba arrestado, estaba a punto de morir. Herodes lo iba a sacar y se iban a burlar de él y finalmente lo iban a matar. Versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Mientras Pedro estaba dormido, y mientras Pedro estaba siendo dominado y estaba esposado, había un soldado de un lado, había un soldado del otro lado. Muy posiblemente había una pared, y en esta pared dos cadenas, y esas dos cadenas, Pedro estaba amarrado en esas dos cadenas. Y un soldado estaba aquí viendo a Pedro, quizás burlándose de Pedro, quizás diciéndole: mañana te vamos a matar, mañana vas a morir. El otro del otro lado, de la misma forma, de la misma manera, hablándole y burlándose de Pedro y hablándole cosas feas. Y Pedro dice: está bien, me voy a dormir porque ya no aguanto lo que está pasando. Pero hay gente alrededor pensando, estos soldados y Herodes, y están pensando: nadie lo puede rescatar, nadie puede salir de esta. Pedro, es su última noche y nadie lo puede rescatar. ¿No es así en ocasiones que pensamos y decimos: de esta no salgo, de esta situación estoy tan apresado, estoy quizás tan dominado por el pecado, estoy quizás en una fuerte situación, en un fuerte problema, y no sé yo cómo salir? Y de quizás estar pensando: yo no sé cómo salir, me quedo dormido. Digo: ya no tengo fuerzas, para orar, ya he orado lo suficiente, Señor, estoy en tus manos. Y Pedro está así, él está: ya no sé qué hacer, ya no hay manera, ya no hay forma. Pero nuevamente la iglesia está orando por Pedro. La iglesia está orando. Y sabes, ahí está el poder de la oración. Cuando la iglesia se pone a orar, y están orando por Pedro, y Pedro está siendo dominado y está dormido, está custodiado, está a punto de morir. Número 3, la tercera cosa que vemos es: Pedro es despertado. Pedro es despertado. Versículo 7 y versículo 8 dice la Biblia: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Cómo habrá sido esto? Se presenta un ángel del Señor. No sabemos qué ángel. Normalmente, si era alguno de los enviados de los arcángeles, tenemos a Gabriel y tenemos a Miguel. Gabriel era el de las buenas noticias, pero Miguel era el que, o era al revés. No, sí, Gabriel de las buenas noticias y Miguel el de la espada y el de vamos a hacer justicia. Y entonces a lo mejor fue el arcángel Miguel, no sabemos quién era, pero dice la Biblia que se aparece un ángel del Señor. Se presentó, se aparece, y dice la Biblia: y una luz resplandeció. ¿Qué tan fuerte habrá sido esa luz? ¿Qué tan maravilloso habrá sido que en medio de la oscuridad, no dice la hora, pero la iglesia está orando? Entonces yo no creo que haya sido pasado medianoche, quizás aún era medianoche, un poquito antes de la medianoche, no nos dice la Biblia, pero dice la Biblia que una luz resplandeció y tocando a Pedro en el costado. Quizá nuevamente, imaginémonos que está Pedro, está una pared, está limpia o sucia, otra palabra de cárcel,
Calabozo. Ese calabozo estará limpio, bien pulidito y oliendo a pinol, o estará todo cochino y sucio. Está todo sucio. Y entonces Pedro está amarrado y dormido, quizás de lado. Sabemos entonces una cosa acerca de Pedro, que duerme de lado. ¿Cuántos duermen de lado? ¿Cuántos duermen patas, pies, panza? ¿Cuántos duermen hasta arriba? Hacia abajo. ¿Cuántos ni saben cómo duermen? Okay, muy bien. ¿Cuántos duermen de un lado y amanecen hacia el otro lado? Así mis hijos, ¿verdad? Mis hijos duermen de un lado y la pata por acá y pero bueno. Y entonces Pedro está dormido, muy posiblemente de lado, y el ángel, por eso dice, en su costado, lo toca, lo levanta, lo despierta. Es despertado. Es despertado. ¿Y qué le dice? Versículo 6 le dice, versículo 7, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate, ¿qué? Pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Esta expresión, levántate pronto, o simplemente levántate, en la Biblia aparece, creo que 114 veces, algo así, más de 100 veces. Más de 100 veces en la Biblia aparece esta palabra levántate. A Jonás le dijeron, ¿cómo? Levántate, dormilón. A Jacob Dios le dijo, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Génesis 35:1. Entonces Dios le dice a Jacob, levántate. El levantarse es tomar acción. El levantarse normalmente nos levantamos en la mañana. Dios le dice a Moisés, le dice, levántate de mañana. ¿Cuántos no les gusta levantarse de mañana? Después de un viaje largo, a mí no me gusta levantarme de mañana, que me levanten hasta el segundo o hasta el tercer día. Pero dice acá, levántate de mañana, le está Dios diciendo a Moisés, y ponte delante de Faraón. Y aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Éxodo 8:20. Dios le dice a Moisés, levántate de mañana. El levantarnos es una expresión o algo que nos recuerda de algo nuevo, de ver un nuevo día. Y cuando, no sé si a los jóvenes yo no les voy a hacer esta pregunta, pero ya a los que trabajan de temprano y salen de mañana, ven el sol salir, ven el sol levantarse, salir. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué nos hace pensar cuando ves el sol salir? Cuando vemos el sol salir, como que te desanimas, caes en depresión, dices qué feo día, qué aburrido, no, ¿verdad? Cuando estás viendo el sol salir dices un nuevo día, una nueva esperanza, un nuevo intento. Dios está preparando algo nuevo está por verse, y un nuevo día de trabajo, un nuevo día de estudiar, de ir a la escuela. Cuando me casé hace 25 años, no podía esperar, 26 de junio de 1999, y ese día dije, wow, este día es tan hermoso. Cada día debería de ser algo nuevo y hermoso. Sus misericordias son nuevas cada día, dice la Biblia. Y entonces el levantarnos es algo, nos llena de esperanza, de fuerzas, de ánimo, y Dios despierta a Pedro diciéndole, Pedro, te tengo buenas noticias. Tengo algo bueno para ti. No me vas a creer, te voy a sacar de aquí. Versículo siguiente dice, versículo 8, Hechos 12:8, y saliendo, ¿qué dice? Le seguí, versículo 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Ve lo que dice Lucas 12:35. Lucas 12:35. ¿Qué quiere decir cíñete? Cíñete, dice. Le dijo el ángel, cíñete
y átate las sandalias. Cíñete. Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos. Y arribita hay un título. ¿Alguien me puede decir qué dice en el título? ¿Qué? ¿El siervo qué? ¿Otro título? ¿Alguien tiene otro título del siervo vigilante? ¿Cómo? Tesoros en el cielo. Bueno, mi Biblia, versión Arturo Muñoz, dice estad listos. Y entonces, para estar listo, ¿nadie tiene eso? ¿Estar listos, algo así? Nadie, ok. Entonces, el ceñir nos dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Nos habla de estar preparados para salir. Cuando te vistes en la mañana, es porque vas a salir, amén. ¿Es pecado salir en pijamas? Yo digo que sí. No deberías de salir en pijamas, ¿ok? Pero bueno, si sales en pijamas, no me digas, ni me invites, ¿ok? Pero hay gente que va a Walmart en pijamas, yo las he visto, y en pantuflas, y con chongos, y casi con aún, ¿verdad? Echándose ahí, con el restropajo a Walmart, está bien. Pero Dios dice, no, mira, para salir, no vas a salir en fachas. El ceñirte le estaba diciendo, vístete. El ceñirse era, ¿verdad? Fajarse y amarrarse sus ropas y el estar preparados. Y Dios le está diciendo a Pedro, Pedro, tienes que prepararte, tienes que vestirte para salir. Vamos a salir y le dice, vístete, prepárate. Ve lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios 6, 14. Nos está hablando aquí acerca de la armadura de Dios. Y en Efesios 6, 14, versículo 13. Efesios 6, 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cíñete, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, está hablando de ponernos algo. En este caso, podríamos decir, ok, ponte bien tus pantalones y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dios quiere que estemos ceñidos con la verdad. Dios quiere que estemos preparados con la verdad. El problema es que muchas veces no estamos preparados para presentar defensa. Muchas veces no estamos preparados para, alguien nos hace una pregunta y dice, y entonces, ¿el bautismo salva? Decimos, esa es una buena pregunta. Le voy a preguntar al pastor. Ahora, está bien que en preguntas difíciles hay que preguntar al pastor o a alguien, ¿verdad?, que nos pueda ayudar. No a San Google, pregunta al pastor. Pero si tú dices, ya llevo 10 años de cristiano y no sé, estás en problemas. Amén. Tienes que estar ceñido con la verdad. Necesitamos estar preparados con la verdad. Regresando a Hechos, entonces, capítulo 12, Hechos capítulo 12, versículo 8, el ángel despierta a Pedro, y entonces le dice en el versículo 8, cíñete y átate las sandalias. Y bueno, voy a leer versículo Efesios 6:15, ya no lo leímos, pero voy a leerle Efesios 6:15. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
¿Tenía que darle tantas instrucciones Dios a Pedro? Yo creo que a lo mejor no. Pero cuando Dios está hablando con Moisés y le dice Dios a Moisés, ok, ¿sabes qué? Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en donde tú estás es un lugar santo. Dios le está dando ciertas instrucciones a Moisés. Aquí Pedro no sabe en dónde está, no sabe lo que está pasando, y cuando no sabemos dónde estamos y no sabemos lo que está pasando, tenemos que recurrir a Dios y tenemos que dejar que Dios me diga qué hacer y cuál es el siguiente paso en mi vida. Cuando estamos en aflicción, a veces no sabemos qué está pasando, no sabemos qué hacer. Cuando nos dan una noticia fuerte, a veces no sabemos qué está pasando, no sabemos qué hacer. Cuando nos enteramos de algo, cuando hay una situación muy fuerte en mi vida, cuando estoy pasando, aún cuando estoy pasando días y semanas intensas, quizá mucha carga de trabajo, quizá mucho estudio, quizás acabo de entrar a la escuela cristiana y estoy, ¿verdad?, en mi primera semana y no sé lo que está pasando. Quizá un trabajo diferente y me estoy esforzando mucho y me estoy cansando mucho y estoy llegando solamente a dormir 2-3 horas a casa y me tengo que ir y salir. Y entonces hay tiempos en nuestra vida en donde no sé lo que está pasando y no sé qué hacer. Y Dios dice, ok, si no sabes lo que está pasando y no sabes qué hacer, yo te puedo ayudar. Cíñete y ponte tus zapatos, y estas son las instrucciones. Y entonces Dios está diciéndole a Pedro qué hacer. Dios le está diciendo a Pedro qué hacer. Versículo 8, cíñete, átate las sandalias. Dice, átalas, no nomás te las pongas, átalas. Pero Señor, así me gusta, llevar las sandalias sin atar. No, átalas. Amén, porque si no te vas a caer, no seas sonso. Entiende, Federico, Pedro. Y entonces, aparte de todo eso, le dice, y lo hizo así. Qué hermoso es cuando Dios te dice que hagas algo y luego la Biblia dice, y lo hizo así. Aun cuando andes todo dormido, aun cuando andes todo, ok, Señor, lo voy a hacer. Okay. Aun cuando andas ahí todo con la baba y con la ojera y a lo mejor hasta traes un dolor de cabeza porque te fuiste de parranda y te emborrachaste. Pero Dios te dice, hey, ya deja eso, levántate, ve a la iglesia y deja de estar haciendo todas esas cosas, ¿entiendes? Ok, Señor, no sé qué está pasando, no sé qué hice la noche anterior, pero lo voy a hacer. Ok, por lo menos hazlo, por lo menos hazlo. Dice la Biblia, y Pedro lo hizo así. Versículo 8, y le dijo, envuélvete como un tamal. Amén. Envuélvete en tu manto. Y aquí pudiéramos nosotros decir, cíñete en la verdad, pon el evangelio en tu vida y envuélvete en la fe. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Le siguió. Pedro empezó a escuchar las instrucciones y después de haberse ceñido y después de haberse puesto las sandalias y después de haberse atado las sandalias, Pedro dice, ¿y ahora qué? Ok, ahora envuélvete en tu manto. Ok, sí, no vamos a envolver mi manto. Versículo 9 dice, y saliendo le seguía. Oh, pero se me pasó algo. Versículo 7 le dijo, levántate pronto. Y las cadenas que se les ¿qué? Se le cayeron. Número 3, Pedro es despertado. Número 4, Pedro es desatado. Sus cadenas se cayeron. La Biblia dice, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Entonces Pedro es despertado, Pedro es desatado, y cuando Pedro es desatado, esas cadenas quizás las cadenas de antes no son tan efectivas como las cadenas de hoy, pero aún son cadenas. En algunos lugares esas cadenas no solamente no son como las cadenas que a veces nosotros conocemos hoy en día, que se cierran y con una llavecita y se vuelven a abrir. En muchas ocasiones las cadenas, cuando los llevaban prisioneros, las cerraban el hierro y lo pegaban o lo fundían alrededor de la mano. Ay, pero pobrecito, se va a quemar. No les importaba mucho. Especialmente si se iba a morir, especialmente si lo iban a matar. Esas cadenas estaban bien cerradas. Era imposible que esas cadenas se le cayeran. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Hey, Pedro, ahí en el costado, levántate, Pedro, levántate. Pedro, ok, me levanto, está bien, Señor. El ángel. Y se levanta Pedro y al instante las cadenas se le caen. Pedro es desatado porque no hay poder que pueda contra el poder de Dios. Amén. No hay hierro tan fuerte que pueda contra el poder de Dios. No hay presa, obstáculo, no hay cosa tan fuerte que te pueda detener, más fuerte que el poder de Dios. Ay, pastor, pero esto es difícil de quitarlo. Esto es difícil de desatarme y dejarme de él. Este vicio, este alcohol, estas drogas, este fumar o lo que yo tengo es imposible quitarlo de mi vida. En Dios nada hay imposible. Amén. Nada imposible. Y Pedro es desatado. Y número 5, Pedro es dirigido. Pedro es dirigido. Dios le da a Pedro ciertas instrucciones en su nueva vida cristiana. Porque Pedro, esta nueva vida que Dios le está dando a Pedro, porque Pedro va a morir, pero Dios le está dando a Pedro una nueva vida. Y sabes, la única manera de poder obtener nosotros una nueva vida es cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal. La manera en que Dios nos da una nueva vida es en el momento en que aceptas a Cristo. Es en el momento en que recibes a Cristo como tu Salvador. Y en ese momento Dios te dice, levántate. Y en ese momento puedes ver esas cadenas que se caen de tú ni las tienes que quitar. Fíjate que en ese aspecto Dios no le dijo a Pedro, ok, Pedro, quita la primera de la mano derecha. Ok, ya le hiciste, ok, ahora no. Le dijo, nada más levántate y ve lo que va a pasar. Y se levantó y esas cadenas se cayeron. ¿Por qué? Porque quien hace la obra redentora es Dios, no nosotros, es Dios. Para las otras cosas, Dios le pudo haber dicho, de la misma manera en que se cayeron las cadenas, no te preocupes, Pedro, yo la voy a poner tus sandalias y yo las voy a amarrar. No, hay ciertas cosas en nuestras vidas en donde Dios quiere que tú lo hagas. Flojo, amén. Dios dice, cíñete, prepárate, ponte tus sandalias y amárralas bien y envuélvete y vamos a salir. Y vamos a salir, yo te voy a llevar y te voy a dar direcciones y te voy a llevar de mi mano. Y versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era ¿qué? ¿Una qué? Visión. Ya, la mitad están dormidos. Visión. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual, ¿qué pasó? Se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. El ángel se apartó de él. El ángel le dijo, ¿sabes qué, Pedro?
aunque no voy a estar presente, aunque ya no me vas a ver, yo estoy contigo. El milagro que acabas de ver en tu vida, yo voy a continuar llevándote, yo voy a continuar estando contigo, pero ahora yo quiero que tú vayas por tú mismo, por tú solo, o solamente tú. Pedro pensaba que él estaba viendo una visión. Pedro pensaba que aún él estaba dormido y cuando ve las cadenas que se caen, cuando se está amarrando las sandalias, se está poniendo el manto alrededor de él, envuélvete en tu manto, y está caminando y pasan la primera guardia y luego pasan la segunda guardia y dice, wow, estos soldados ni me ven. Y los soldados aún pensaron que era un fantasma, quién sabe. Y luego están las puertas de hierro y Pedro dice, ¿cómo le vamos a hacer? Y de repente se abren las puertas de hierro, salen, pasan una calle. Y el ángel no le dice, corre Pedro, porque ahí viene. No, le dice, no, ahora estás por ti solo. Y la sexta cosa aquí, porque no encontré una palabra que rimara con liberado, pero el ángel lo dejó. Número 6, Dios deja a Pedro. Dios lo deja, pero Dios lo deja en libertad con la finalidad de decirle, Pedro, todo lo que tú viste, mi presencia y mi poder van a continuar en tu vida. Y ahora Pedro es liberado de una manera maravillosa, y es hasta cuando está finalmente afuera que dice, wow, lo que Dios acaba de hacer en mi vida. Y se da cuenta que no es un sueño. Se da cuenta que es algo real, que él lo ha vivido. Y dice, ¿y ahora qué hago? Dice, ok, pues voy a buscar a mis amigos, voy a buscar a mis hermanos, voy a buscar a mi familia en Cristo. Y fue a la iglesia. ¿A dónde van muchos a medianoche? ¿Van a la iglesia? No, muchos a medianoche se van a la pachanga, se van al bar, se van a muchos lados, pero menos en la iglesia. Ahora, no trates de venir aquí a la iglesia a medianoche, a menos que sea sábado. Quizás encuentras ahí a Benja o a Javis, pero Pedro dice, voy a ir a la iglesia, a la casa, no vamos a entrar ahí, pero dice la Biblia que llega a la casa de María, la madre de Juan, y cuando llega Pedro, y eso lo vamos a ver la siguiente semana, yo creo, la iglesia está orando, la iglesia está orando. Pero Dios le dice a Pedro, Pedro, de aquí en adelante te voy a dejar, pero recuerda que yo estoy contigo. Y Pedro se da cuenta de todo lo que ha sucedido, es algo maravilloso. ¿Sabes, hermano, hermana? Muchas veces vemos milagros y Dios, y cuando ya después de que pasa, podemos decir, wow, lo que Dios acaba de hacer en mi vida. Pastor, pero ¿qué milagro? No hay milagro más grande que la salvación, amén. Y cuando Dios te ha salvado, puedes decir, wow, lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios no me dejó ahí, Dios no me va a dejar acá. Ahora Dios me deja, pero me dice, yo te dejo en libertad, pero quiero que sepas que aún estoy contigo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias.